Hola, bendecido día para todos ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema que generalmente no se toca, y yo lo anticipo acá. Romina, sé limpio. En el libro de Levítico, capítulos 13 y 14, Dios le da instrucciones a Moisés y a Aarón sobre cómo manejarse acerca de la lepra física tan común en esos tiempos. 116 versículos para instruir sobre esta grave enfermedad. Ser un leproso en esos días era muy doloroso corporalmente, pero lo más doloroso eran esos dolores almáticos y espirituales de estar totalmente alejados de sus familiares, de la sociedad, pues eran totalmente despreciados, mal juzgados, porque se los consideraba castigados por Dios por sus pecados. Vivían en cuevas o en campamentos, distanciados a kilómetros de lo urbano, a fin de que la enfermedad no se propagase. No recibían ninguna atención médica, ni tampoco familiar, porque estaba totalmente prohibido. Eran prácticamente unos parias, marginados, condenados a la humillación y el escarnio. Eran prácticamente la escoria de la sociedad, inmersos en sus angustias y llantos, compartiendo sus míseras vidas. A más de esto, cada vez que salían de donde acampaban, donde vivían, entre comillas, debían salir con sus caras medias tapadas, rapados y sus ropas desgarradas, sean niños, mujeres, hombres, ancianos, y debían proclamar o anunciar fuertemente: «¡Soy inmundo, inmundo!». Y hoy voy a hablarles sobre un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas 17, del 11 al 19, donde allí se nos relata que, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!». Cuando él los vio, les dijo: «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueran limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: «¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?». No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Y hoy deseo hablarles no sobre esta lepra, que también sigue existiendo en muchos países, aquí también, pero ya ha disminuido, sino deseo hablarles sobre la lepra espiritual, que es el pecado, del cual hoy mucho no se habla ni se predica porque no es comercial. Quiero reiterar esto: no se habla del pecado en estos días porque no es comercial, pero que sigue produciendo la misma sintomatología que la corporal, pues mutila el alma, enferma el cuerpo y sufre el espíritu, pues al practicarlo existe la pérdida sensorial del sentido que el pecado se comete contra Dios, contra el Señor. Y anoté algún punto, por ejemplo, que el pecado es contagioso. En Génesis 6:12 dice: «Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra».
También el pecado es hereditario. En la primera parte de Lucas 5:19 dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, que todos nacemos con el famoso pecado original. Y extendiéndome un poco más sobre lo dicho antes del primer punto, el pecado muchas veces no se muestra o no se ve, pero afecta a las partes más profundas del alma, donde residen la voluntad, el intelecto, el raciocinio, los sentimientos, las emociones. El pecado mutila tu espíritu y tu cuerpo también, pues muchas enfermedades, adicciones, suicidios provienen del mismo. El pecado te hace insensible a la palabra de Dios, te ciega espiritualmente, causando en estos tiempos estragos tanto en niños como en jóvenes, adultos y ancianos. El pecado nos convierte en marginados del cielo, ya cuando lo tomamos como una práctica, porque va endureciendo nuestro corazón. Y si bien la salvación no se pierde, por la dureza y ceguera comienza a pisotearse la sangre de Cristo al tenerlo en menor. Así uno abandona la salvación. Usted sabe de lo que hablo. Y que lo que yo estoy hablando es verdad. Usted que sigue yendo a una congregación, quizás canta en el coro, alaba, adora desde el púlpito, quizás predique, no lo hace en el Espíritu de Cristo. No nos engañemos, ni nos hagamos los distraídos, porque podemos servir en la portería, ser un líder, un diácono, un pastor, un apóstol, pero eso no lo salva, solo lo hace sentir un poco mejor, pero en su intimidad sufre su hipocresía. Solo el pecado se cura, se limpia a través de la sangre de Jesucristo. Y la restauración viene porque se arrepiente de los mismos, dejando atrás su ego, su orgullo, toda su sabiduría humana, humillándose ante sus pies, y comienza a obedecer como un niño su palabra, porque por medio de esta usted y yo seremos juzgados. Él se hizo maldición. Él cargó con su lepra y con la mía. Él vino a cumplir la misión encomendada por el Padre y su vida fue el precio que pagó por usted y por mí. Él, siendo Dios, no lo publicó, no buscó el aplauso de nadie, no quería o no quiso ser popular como hoy podemos ver algunos dioses por YouTube quizás u otras redes, a muchos que se jactan de sus ministerios, que viajan a través de todo el mundo, pero que cambian la verdadera palabra de Dios. Él vino con mansedumbre, con amor, con sencillez, y no se aferró a su condición, sino que aún agregó algo más, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y yo entre paréntesis aquí agregué, y aún pudiendo ser el más notable entre todos los hombres, ¿no? Todavía haciendo eso, se hizo obediente hasta la muerte. Él se hizo obediente hasta la muerte, no teniendo pecado alguno. Y la muerte de cruz. Su maldición y mi maldición cayeron sobre él, por amor de nosotros, para que seamos bendecidos. Él tomó sus tentaciones, sus debilidades, sus pecados, sus humillaciones, su lepra y la mía. ¿Sabe? Mientras escribía el pasaje de Lucas, noté que el único que fue a agradecerle de los leprosos a Jesús era samaritano, pueblo despreciado por los judíos, y fue salvo. Y a veces nosotros
que recibimos todas las bendiciones de nuestro amoroso Dios, de nuestro bendito Padre. Nosotros como hijos nos comportamos como los nueve leprosos. Bendecidos sí, pero no somos agradecidos a quien nos rescató del basural, de las aguas cenagosas, de la muerte espiritual, y seguimos pecando, a veces descaradamente, sin saber que la lepra espiritual es silenciosa, pero es mortal. Creo que cada día debemos ponernos a cuentas con Dios, pero hoy más que nunca pidiéndole perdón, arrepintiéndonos genuinamente. Si usted desea o siente de hacerlo, le invito a repetir una oración antes de terminar. Y es esta la oración. Padre, Dios mío, te pido perdón por rebelarme contra vos y tu palabra. Reconozco que he vivido como he querido, escondiendo mi lepra, haciendo y pensando cosas vergonzosas. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me limpies, que me liberes de esa lepra que he portado hasta ahora y me perdones, y que a través de tu gran amor me devuelvas la vida plena que solo encuentro en vos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y después hoy empecé a escribir algo cuando leía esta palabra, las que le he leído a ustedes. Y sentía de decirles un mensaje de lo más profundo de mi corazón. Pero no como alguien que sabe o ha superado todas las cosas, sino como alguien más, como cualquiera de ustedes. Como un mendigo que avisa a otros mendigos donde hay pan para su espíritu y su alma en abundancia. Sabe, cada día necesito, y usted también sabe, más y más de su presencia, de su palabra, de su amor. Quizás usted piensa que no puede vencer esa vieja práctica, ese viejo pecado que practica hace muchísimos años. Y yo le aseguro que por usted mismo no lo puede vencer. Pero si va cada día a los pies de Cristo y le pide ayuda para vencer y se aleja de sus viejas prácticas, Dios luchará por usted, por su alma, por su salvación, y de su mano usted vencerá. Yo le animo a que comience a hablar con Dios, si quiere ya desde ahora mismo, sobre esto, y usted verá que en poco tiempo recuperará su libertad. Dígale, pídale, ruéguele, piénselo, ¿cómo podría seguir escondiendo mi pecado a vos, mi Dios, si todo lo ves? Perdóname por haberme importado más la voz, la opinión de los demás, de mujeres y hombres como yo, y no tu opinión, tus valores, tus planes. Te pido perdón, mi Dios. Vos que me llamaste a adorarte y a servirte, porque cerca está tu segunda venida, y yo quiero estar por siempre junto a vos. Hasta aquí fue la palabra de hoy. De lo más profundo de mi corazón, le ruego a Dios, no solo por usted, sino también por mí, que cuando Él venga, porque su segunda venida se aproxima, nos encuentre ya listos, preparados, y podamos ser levantados a irnos con Él. Dios los siga bendiciendo. Que tengan una hermosa semana.
Me despido así, de esta manera. Hasta el próximo programa.